cuatrimestre organiza la Iberoamericana de Academias de Investigación Campus Morelia, con el principal objetivo de adentrarnos en la investigación, de fomentar la escritura académica, pero también que nuestros estudiantes de maestría, de doctorado, desde luego también muchos invitados que nos acompañan, invitados e invitadas que nos acompañan esta mañana, puedan también integrarse de estudio a esta propuesta sobre la escritura académica y puedan también publicar sus trabajos académicos en las revistas y narrativas. Así que bueno, pues nos complace. Doctor Jesús Rivera, y tendré el placer de estar trabajando con todos ustedes las siguientes 3 semanas. El objetivo de nosotros, debo decirlo, que con el esfuerzo de todos, con el trabajo de todos, los participantes pueda escribir justamente una narrativa pedagógica y someter esta narrativa a un proceso de publicación. Esperamos a la publicación, es un proceso un poco más tardado que será posterior a este taller. Pero bueno, nos complace muchísimo que estén con nosotros, así que pues bueno, vamos a comenzar agradeciendo su presencia. Para platicar justamente el día de hoy, me he permitido organizar muchas de las ideas a través de una presentación en PowerPoint, de manera justamente que nos pueda servir de guía para conducir nuestro seminario. Y bueno, nuevamente les damos a todas y a todos ustedes una cordial bienvenida. Entonces, voy a permitirme utilizar esta presentación en la que hacía cita justamente para guiar nuestra discusión. Es un taller, significa que tendremos de inicio algunas actividades conceptuales, algunas cuestiones teóricas que recordar, pero finalmente, al ser un taller, va a requerir que cada uno de los participantes realice actividades, realice acciones, porque, como bien lo decía Mario Bunge, la manera de construir el conocimiento es haciéndolo, es construyéndolo. Entonces, la manera en la cual se escribe y se conoce sobre una narrativa pedagógica es construyendo justamente esa narrativa. Pero vamos a comenzar recordando algunos temas que esperamos para todas y todos ustedes puedan ser muy interesantes. Voy a apagar un poquito mi cámara y entonces voy a permitirme compartir esta primera actividad de inicio. Les agradezco mucho si pueden confirmarme si ya se observa de aquel lado. Sí, doctor. Ya se puede observar. Excelente. Sí, doctor, sin problema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias y bienvenidos todas y todos. Bueno, entonces, vamos a hablar justamente de la investigación-acción y vamos a hablar de la narrativa pedagógica. Esta es la tarea justamente que tenemos el día de hoy. Vamos a hablar sobre estos dos conceptos que aparecen en diferentes momentos del campo educativo y que particularmente para los estudios de posgrado, para los estudios de maestría, de doctorado, para las actividades profesionales, sobre todo de profesores de educación media superior y superior, de educación normal, pues resultan siempre motivantes el participar siempre en un proceso de escritura. Entonces, vamos a tratar de hablar de estas dos temáticas, hablar de fondo sobre la construcción de una narrativa pedagógica, pero desde la investigación-acción. Ese es justamente el punto de partida que tiene nuestro seminario. Bien, parece ser que hay algunas personas que
se han conectado con nosotros. Entonces vamos a darles la bienvenida. Ya está con nosotros el profesor Gerardo, excelente. Muy bien, entonces voy a volver a compartir por allá. Y creo que el punto de partida lo podemos encontrar justamente pensando en una serie de preguntas, tomando como base una serie de preguntas que nos ayuden a recuperar algunos saberes que estoy seguro que ustedes desde su formación de licenciatura, algunos desde su formación de licenciatura, algo otros más desde su formación del doctorado, algo otros más desde su propia práctica docente, nos pueden compartir. Y si todos pueden observar, tenemos ahí una colmena con una serie de preguntas que espero sean interesantes. Por ejemplo, nos hacemos la pregunta, ¿qué es investigar? ¿Sí? ¿Qué es investigar? ¿Qué es el conocimiento científico? ¿Qué tipo de investigación conoces? ¿Qué tipo de investigaciones has realizado? ¿Qué relación hay entre la investigación y el conocimiento? Y adicionalmente tenemos otra pregunta más, que es si has publicado algún artículo de investigación. A ver, entonces tenemos ahí varias preguntas y me gustaría que todos y todas, desde nuestro espacio, podamos reflexionar sobre estas preguntas y podamos entonces utilizar el chat de esta videollamada para compartir ahí justamente algunas de nuestras experiencias. ¿Qué entendemos por investigar? ¿Qué tipo de investigación conocemos? ¿Qué tipo de investigaciones hemos realizado? Si es que hemos realizado, si no podemos decir, no, no he realizado ningún tipo de investigación. ¿Qué es lo que nosotros entendemos como conocimiento científico? ¿Qué relación hay entre la investigación y el conocimiento? Y desde luego, la otra pregunta importante es si han publicado algún artículo de investigación. Vamos a dar entonces unos minutos para que nosotros podamos escribir en el chat. Si ustedes están de acuerdo, vamos a dar unos 3 minutos para que todas y todas escribamos en el chat y tratemos de contestar estas preguntas que vamos a compartir con todos nuestros y nuestras colegas. Entonces, adelante, por favor, si son tan amables. Muy bien, entonces les pedimos que en el chat puedan ir escribiendo justamente sus respuestas. Vamos a aprovechar para aceptar a nuestros colegas que se encuentran ingresando.
Muy bien, muchas gracias a todas las personas que amablemente nos han compartido eh, algunas de las respuestas, algunas de las reflexiones. Muy buen día, maestra Leonor Sánchez. La maestra Mónica nos dice, bueno, es indagar sobre un tema para descubrir y saber. Y la maestra Elizabeth Silva nos dice, son actividades sistematizadas para conocer más sobre alguna temática o sobre algún área del conocimiento. La maestra Mónica nos dice que hay investigación cualitativa, cuantitativa, de métodos mixtos de investigación y acción, y dice que sí ha realizado algunos escritos. De hecho, es nuestra alumna en el programa de doctorado. Muy bien. La maestra Elizabeth nos dice, bueno, hay varios tipos de investigación, la cualitativa, la cuantitativa, la documental, la de campo. La maestra Aimé nos dice que investigar es buscar, analizar, utilizar información precisa sobre un tema, sobre un campo específico. La maestra María Macarena nos dice que es indagar para conocer más acerca de un tema con una esquematización concisa. La maestra Aimé nos dice que hay varios tipos de investigación, cuantitativa, cualitativa y mixta. El maestro Juan Ariola nos dice, investigar es preguntar, es buscar respuestas de forma ordenada, sistemática, generar conocimientos. Muy bien, hay una relación desde luego entre investigar y generar conocimiento. La maestra María Macarena nos dice que hay investigación cualitativa, cuantitativa. El profesor Alan nos dice que la investigación es un proceso para indagar, para recopilar y sistematizar información. Jazz Berenia Abrego nos dice que investigar es indagar, es conocer sobre un tema de interés y que hay varios tipos de investigación. La investigación cuantitativa, cualitativa y de campo. La maestra Patti nos dice que desde mi perspectiva, investigar es buscar información con lo que se pueda dar solución a un problema. He realizado con mi grupo de trabajo investigación aplicada y descriptiva. He publicado varios artículos sobre las mismas. Judith Guerrero nos dice que investigar es indagar acerca de un tema, tomar evidencia de ello y documentarlo para que se convierta justamente en evidencia. La maestra Gema nos dice que es acción y efecto de investigar sobre un tema. La maestra Lilia nos dice que investigar es indagar exhaustivamente sobre un tema en particular con la intención de conocer todo sobre él. Y sabe de la investigación cualitativa y cuantitativa, sabe que el conocimiento científico es justamente la información que es el resultado de una investigación. Y sí, nos comenta que ha publicado alguna de sus investigaciones. La maestra Aide nos dice que es buscar, indagar o analizar, generar conocimiento sobre un tema. El maestro Evaristo nos dice que investigar es un proceso metódico de búsqueda de información sobre un problema con el fin de buscar una respuesta. La maestra Anita nos dice que la investigación es un proceso mental consciente de búsqueda de la información en el contexto y que hay varios tipos de investigación, básicamente se clasifican en cualitativa y cuantitativa, dentro de los cuales se pueden aplicar metodologías diversas, dependiendo del propósito y de la naturaleza de la investigación a realizar. Puede ser la investigación-acción participativa, la etnografía, la narrativa, la bibliográfica, etcétera. El propósito de toda investigación es obtener del proceso, a través de ejercicios cognitivos, nuevos conocimientos que puedan contribuir a la mejor comprensión del fenómeno de estudio. Y se considera que todo conocimiento, se considera científico, todo conocimiento obtenido de un proceso de metodología rigurosa que es validada por la comunidad a la que se pertenece y que contribuye al enriquecimiento de dicho campo. Muy bien. El maestro Juan Arreola nos dice que hay varios tipos de investigación que depende de la manera en que vamos a abordar las problemáticas o los fenómenos. Muy bien, bueno, pues yo agradezco. El maestro Salvador Gustavo nos dice que la investigación es adquirir conocimientos. Es adquirir conocimientos. Se ha movido un poquito. No sé qué es adquirir conocimientos y análisis precisos de la información. Muy bien, bueno, pues yo agradezco a todas las personas que han participado. Ya tenemos algunas ideas que desde luego
nos ayudan a enriquecer nuestra propuesta. Pero ahora vamos a ver entonces, considerando estos saberes previos, considerando estas perspectivas obvias desde su experiencia, ¿qué nosotros podemos decir sobre la investigación? Voy entonces a pedir volver a compartir pantalla con ustedes. Y nos aparece ahí justamente estas primeras preguntas sobre qué es el investigar, sobre qué tipo de investigación conocemos, sobre qué tipo de investigaciones has realizado, sobre cuál es esa relación que se da entre el conocimiento y la investigación, qué es el conocimiento científico y finalmente, qué investigaciones has realizado. Bueno, partiendo de este punto, nosotros entonces podríamos decir que el objetivo de la investigación, es siempre la generación de conocimiento o la resolución de un problema. Pero esto solamente es posible si, como aparece en esta imagen, en esta fábrica de funciones, podemos encontrar tres esferas que son fundamentales. Una de ellas es entender cuál es ese fenómeno, cuál es el problema sobre el cual nosotros hemos decidido investigar. ¿Cuál es el problema que estamos enfrentando? ¿Y cómo podemos caracterizarlo? ¿Qué herramientas conceptuales podemos utilizarlas para comprender el problema, para comprender el fenómeno? Además de las herramientas conceptuales, tenemos desde luego las herramientas metodológicas. ¿Qué técnicas, qué métodos podemos utilizar para describir el fenómeno, para comprender el problema, para resolver el problema? Y a este proceso de identificar el problema, a este proceso de seleccionar los conceptos necesarios para hacer un planteamiento del mismo, de seleccionar las metodologías, los métodos y las técnicas adecuadas, les llamamos comúnmente investigar. Entonces, la investigación, la metodología, como también la conceptualización de los fenómenos o de los problemas, es lo que nos permite resolver los problemas o comprender los fenómenos de estudio. Y en cierta medida, esto que nosotros estamos haciendo no es otra cosa más de que ver parcialmente el fenómeno al que nosotros nos enfrentamos. El problema al que nosotros nos enfrentamos. Por eso decimos que entonces lo que nosotros construimos finalmente es como una especie de modelo de la realidad. Porque no logramos posiblemente comprender la realidad. Eso es algo muy complejo. Pero al menos aspiramos a tener un modelo, seguramente con algunas limitaciones, que nos dice algunos aspectos importantes sobre la realidad misma. Y claro, para ello es indispensable, para ello es muy importante utilizar metodologías, utilizar herramientas que nos den garantías de que realmente estamos utilizando, de que realmente estamos generando y construyendo conocimiento. Y para ello, como ustedes, hay diversidad de clasificaciones sobre las metodologías de la investigación. Ahora, simplemente, sin tomar un criterio en específico, voy a permitirme decir que hagan un modo, solo como un repaso, porque sé que muchos de ustedes seguramente ya han analizado en sus cursos de metodología de investigación detalles de cada uno de estos tipos de investigación. Pues podemos hablar de la investigación cuantitativa. Perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta? Adelante, por favor. Perdone, doctor, le hacía la solicitud. Le hacía la solicitud, doctor, discúlpeme. Sí, sí, adelante, ¿es posible adelante, que maestro. pudiera priorizar la imagen? Porque no puedo visualizar los textos de la imagen. A lo mejor solamente poner la imagen y no toda la diapositiva, no sé si se puede. Ah, claro que sí. Tiene un texto un poquito pequeño, claro que sí. Pero lo voy comentando, no se preocupe. Le agradezco. Ok.
Bueno, muchas gracias a usted. Entonces, esta investigación a la que nos estamos refiriendo, voy en primera instancia a hacer una clasificación como aparecen estas esferas, pensando en la naturaleza de las variables de estudio, pensando, como comúnmente decimos, en la naturaleza de las categorías de análisis. ¿Sí? ¿Qué son estas categorías de análisis? Pues son esencialmente las variables que nosotros utilizamos, que nosotros conceptualizamos para poder analizar un fenómeno de estudio. Y es muy importante mencionar que el investigador siempre puede tener distintas maneras de conceptualizar, de analizar un mismo fenómeno de estudio. Ahí hay algo que va a depender de la perspectiva, de la mirada del investigador. Pero a grandes rasgos podríamos decir que vamos a encontrar categorías o variables que se pueden expresar, que se pueden medir, ¿sí? Y estas variables son medibles, ¿sí? Entonces hablamos de que la naturaleza de esa investigación es cuantitativa. Cuando la naturaleza de esas variables no es medible, o inclusive medirlas representa una falsa o una equivocada interpretación de la variable, entonces decimos que la investigación es cualitativa. Y entonces eso permite que en la investigación modelos que generalmente son expresados mediante valores, mediante ecuaciones, y hay distintos niveles de investigación que podemos hacer con este tipo de herramientas. Como por ejemplo, cuando nosotros lo que nos interesa es describir el fenómeno, cuando lo que nos interesa es describir la situación, cuando lo que nos interesa es describir una población o una parte de la población, decimos que la investigación es descriptiva. Pero en muchas ocasiones buscamos ir más allá de una simple descripción. Buscamos encontrar conexiones entre unas variables y otras. Y entonces decimos que hacemos una investigación correlacional. O inclusive, a veces lo que buscamos es tratar de explicar la relación que se da entre una variable y otra en un determinado fenómeno. Entonces la investigación es explicativa. O más aún, podemos buscar anticipar, saber cuál es el impacto que puede tener una variable respecto de la otra. Y entonces estamos hablando de una investigación inferencial. Noten que cada una de estas tiene distintos niveles de complejidad, muy especialmente la investigación inferencial tiene un mayor nivel de complejidad. Ahora, no siempre es posible que la naturaleza de las variables o de las categorías de análisis pueda ser medible. Y entonces aparecen distintas metodologías. Estas son solamente algunas, pero hay muchas más, en las cuales nosotros podemos apoyarnos para investigar ese fenómeno. La etnografía, la hermenéutica, la investigación participativa, la investigación sociológica, son ejemplos, son algunos ejemplos de este tipo de investigaciones. Y desde luego también tenemos aquellas otras investigaciones que provienen de la combinación de dos métodos o más, tanto de investigación cuantitativa como de investigación cualitativa, reservando siempre la idea de que estos métodos de investigación puedan ser consistentes y no sean contradictorios. Ahora, en la literatura sobre metodología de la investigación podemos hablar de más tipos de investigaciones que no estamos considerando aquí, pero que son muy comunes. Hablar de la investigación documental, de la investigación de campo, de la investigación básica o pura en un campo de conocimiento o de la investigación aplicada. En todos estos casos, lo que queremos hacer mucho énfasis es que hay una gran necesidad del método, ¿sí? Hay un recurso del método, porque es el método el que nos va
a dar garantía de que aquello que nosotros estamos construyendo es realmente conocimiento, ¿sí? No depende de una interpretación subjetiva o personal de la persona, sino que nace de un conjunto de evidencias, de estudios, de investigaciones, de datos confiables y verificables. Y entonces podemos decir que hacemos algún tipo de investigación. Ahora, es importante mencionar que en estas esferas que nos muestran muy variadas formas de hacer investigación, nosotros nos vamos a centrar únicamente en una de ellas. Y nos centramos en una de ellas porque este no es un curso de metodología de la investigación. Este es un taller de investigación, acción y narrativas pedagógicas. Y entonces vamos a centrarnos en una de las metodologías más utilizadas en la práctica docente. Una metodología que en las escuelas normales, en las universidades pedagógicas de nuestro país, es relevante. En primera instancia, porque permite estudiar los fenómenos educativos, permite adaptar las investigaciones a la realidad que experimentan los estudiantes y los profesores en la escuela. Pero por otro lado, dado que la mayoría de los casos subyace de una naturaleza cualitativa, en la cual las variables, en la cual las categorías de análisis no son medibles, es importante, muy especialmente es importante, que en este tipo de investigación el profesor participe. Y entonces, cuando el profesor participa, cuando el investigador participa del propio proceso de investigar, entonces decimos que la investigación es participativa. Y dentro de varios modelos de investigación participativa, existe un modelo en específico, que es el modelo de investigación-acción. Y nosotros vamos a centrar nuestro taller justamente en este modelo de investigación-acción, que es un modelo de investigación participativa. Y es un modelo de investigación participativa porque el docente participa en el proceso de investigación, porque es el docente quien logra sistematizar la información para analizar su práctica como docente, pero al mismo tiempo sistematizar las evidencias de su práctica como investigador. Ahora, cuando nosotros hablamos de investigar, y más aún, cuando hablamos de investigar en un sentido como el de la investigación-acción, siempre nos podemos preguntar, ¿investigar para qué? ¿Cuál es el objetivo de desarrollar la investigación? ¿Para qué nosotros investigamos? Pues, uno de los principales objetivos en América Latina es darnos cuenta que hay varias versiones, hay varias maneras de expresar el término de investigación-acción. En algunos lugares, el término de investigación de la acción tiene un carácter evaluativo, de evaluar las acciones, de evaluar las actividades que nosotros emprendemos para atender esas necesidades que tienen nuestros estudiantes. En otros contextos hablamos de la investigación para la acción, y esto se ve más como para programar acciones, para programar actividades que atiendan las necesidades y los intereses de nuestros estudiantes. Pero además tenemos un tercer caso, que es la investigación a través de la acción, ¿sí? Cuando la investigación a través de la acción nos permite hacer un análisis de la realidad partiendo de experiencias concretas. Muy bien, entonces aquí tenemos tres maneras de ver justamente la investigación-acción. Ahora,
Hay varias ideas muy interesantes relacionadas con la investigación-acción. Una de ellas la desarrolló Stenhouse, un escritor muy importante en el campo del diseño curricular, de las teorías educativas, que leemos constantemente en la literatura educativa y que por allá, a principios de los años 70, nos decía, la práctica educativa demanda que los enseñantes aporten el entendimiento de su propio trabajo. Es una frase muy poderosa, porque nos habla de que las maestras y los maestros tenemos que ser partícipes de la construcción del conocimiento educativo, que no podemos dejar simplemente a las autoridades o a los investigadores o a los centros de investigación que ellos nos hablen de cómo debe de ser la práctica educativa, de cómo debe de ser la clase, sino que somos nosotros quienes la vivimos, quienes la experimentamos día a día, quienes tenemos muchos aspectos importantes que enseñar y que decir para mejorar la práctica educativa. Un momento, por favor, parece ser que alguien más desea acompañarnos. Muy bien. Bienvenida, maestra Susi, bienvenida, maestra Mayra. Y entonces ahí tenemos justamente esta mirada de Stenhouse, que desde luego no es la única mirada. Tenemos, por ejemplo, la visión de Descartes y la visión de Kemis, ¿sí? Estos dos autores clásicos también en la literatura ya por los años 80, donde nos habla de cuál es su mirada de la investigación educativa, ¿sí? Para desarrollar teorías, ¿sí? Que estén arraigadas, que tengan su origen en los problemas y en la perspectiva de la propia práctica educativa. Es decir, que las teorías no se construyan desde el escritorio, que no se construyan de personas que son ajenas a la labor educativa, sino que se construyan siendo partícipes las maestras y los maestros. Entonces, tenemos que darnos cuenta que si queremos que la educación cambie, que si queremos que la educación se transforme, como en muchas ocasiones nuestros gobiernos lo dicen, pues en realidad esa transformación, lo siento, no viene desde el gobierno, viene desde nuestra propia participación. Tenemos nosotros que formar parte del cambio educativo en nuestro país. Y esto implica formarnos y esto implica ser activos en ello. Muy bien, voy a volver a compartir. Entonces, como podemos ver, esta es la mirada de varios escritores, no de ahora, sino que estamos tomando algunas citas de los años 90, de los años 80, y en un libro muy bonito que yo invito a su lectura, el libro de Teoría Crítica de la Enseñanza de Wilfred Kahn y de Stephen Kent. Ellos hablan de la investigación-acción en la formación de los profesores, de las profesoras. Y dicen, ¿por qué es importante hablar de la investigación-acción? Porque ellos identifican una grieta que, por cierto, no solo en México, está presente en muchos lugares del mundo. Esa grieta que se da entre la teoría educativa y la práctica en el aula. ¿Sí? En donde muchas veces las teorías educativas no son plenamente útiles. ¿Por qué? Porque a veces no están apegadas a lo que realmente pasa en el salón de clase. ¿Quiénes viven estas experiencias todos los días? Las maestras y los maestros. Esa es la relevancia de que las maestras y los maestros participen en la construcción del conocimiento educativo. Y la investigación-acción es una forma de incentivar, es una forma de participar. John Eliot, un escritor inglés muy conocido en este campo de la investigación-acción, también nos habla de cómo los teóricos
no proporcionaron a los profesores una traducción de sus teorías, a una forma de práctica que mostrase cómo resolver el problema del desinterés de los alumnos. ¿Sí? O Wilfred Card y Kemis nos dicen, si podemos dar algo por sentado, en que muchos enseñantes consideran la investigación como una actividad esotérica y que tiene que ver poco con las preocupaciones prácticas cotidianas. Entonces, tenemos que tomar esa investigación nosotros como docentes y tenemos que contribuir al desarrollo del conocimiento educativo. La manera en la cual nosotros podemos ir cerrando esta brecha que es el investigador y el docente, haciendo que las teorías realmente provengan de experiencias y de situaciones concretas de los dos. He tenido la oportunidad tuve la oportunidad de vivir de cerca con el profesor Guy Brousseau, quien lamentablemente ha fallecido en estos últimos años. Guy Brousseau es un matemático y es un educador francés que probablemente después de un personaje tan grande como Jean Piaget, él sigue la revolución de la educación de la escuela francesa. Y una característica que tuvo Brousseau es que cuando leemos su obra principal, una de sus obras principales, que es la teoría de situaciones didácticas, el término, de hecho, de situación didáctica hoy en día es común en la literatura educativa, pero el primero que lo escribe fue justamente Brousseau. Y es porque él fue profesor. Él trabajó más de 20 años frente a grupo en la educación elemental. Y lo que él hizo fue sistematizar esas experiencias, pasar de esa realidad que vivía en el salón de clase a una teoría que tratara de explicar cómo conducir mejor, cómo crear situaciones que favorezcan el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y esto que estoy comentando, esta teoría de situaciones didácticas, es en gran medida un ejemplo de esta investigación-acción que le permitió a Brousseau pasar de ser un profesor, que fue profesor toda su vida, siempre se sintió orgulloso, desde luego, de esta labor, a ser un investigador reconocido. Pudo encontrar estas dos características valiosas en su persona, el ser docente y el ser investigador de su propia práctica. Entonces, bueno, la investigación-acción justamente nos invita a desarrollar esta propuesta, este trabajo que podemos hacer las maestras y los maestros. Entonces, John Eliot, que escribió este libro que recomiendo a todos ustedes, estamos poniendo algunas portadas de libros como recomendaciones para su lectura. Algunos de estos libros los tenemos en su versión digital y si hay alguien que esté interesado, nos lo hace saber después de la sesión de hoy por WhatsApp. Con mucho gusto lo compartimos. Entonces, John Eliot nos habla justamente de cómo nosotros tendríamos que buscar que aquello que se investiga, que aquello que se propone para la formación del profesorado, que se propone para favorecer los aprendizajes de los estudiantes, pues tendría que estar ligado a este nivel de concreción, a este nivel de realidad que viven las maestras y los maestros. Y en este sentido, al menos a modo de propuesta, la nueva escuela mexicana tiene un avance sustantivo, porque hoy en día hablamos en la nueva escuela mexicana de que el docente debe de tener un diagnóstico, de que el docente debe de conocer más en los distintos escenarios, en el escenario del aula, en el escenario de la escuela, en el escenario de la comunidad, conocer el contexto en el que se desarrollan sus estudiantes, conocer los saberes de sus estudiantes, conocer los intereses de sus estudiantes, conocer las motivaciones, inclusive aspectos que tienen que ver con la familia, aspectos que tienen que ver con la propia gestión emocional. Y bueno, John Eliot
Stephen Kemmis, Wilfred Cart, son algunos de los autores que hemos citado en esta primera parte. Escriben obras independientes, escriben obras valiosas, pero probablemente una de las obras que ha tenido mayor realce en los últimos 20 años es un texto de Antonio Latorre. Un texto justamente sobre la investigación-acción. Y bueno, el mérito de Antonio Latorre, que es muy importante, primero es que muestra esquemas accesibles, valiosos, pero además nos habla de los demás modelos de investigación-acción de una manera accesible. Antonio Latorre resume estas propuestas de Kemmis, de Cart y de Eliot en un modelo mucho más básico, mucho más sencillo de comprender, que está esencialmente basado en 4 momentos. Un primer momento que es desarrollar un plan de acción. Es decir, en este momento es cuando las maestras y los maestros observamos las necesidades de nuestros estudiantes, cuando analizamos el contexto, cuando elaboramos un diagnóstico para justamente elaborar el plan de acción, para planificar cuáles son las actividades más adecuadas que nosotros podemos proponer a nuestros estudiantes. En eso consiste el plan de acción. Bueno, una vez que hemos elaborado estas propuestas, este plan de acción, pasamos ahora sí a la acción misma. ¿Qué es la acción? La acción es ese conjunto de actividades, ese conjunto de acciones, como su nombre lo indica, que las maestras y los maestros proponemos para atender las necesidades, los intereses de nuestros estudiantes. Y hay un tercer momento que es fundamental, que es la observación de la acción. Es decir, no solamente presento actividades, sino que me tomo un tiempo para observar cuál es el efecto que están teniendo estas actividades, para recabar las evidencias de esos efectos y finalmente llegar a la reflexión. Esta reflexión que tiene que ver ya con un análisis del efecto que tuvieron las actividades, las acciones en nuestros alumnos. Estas actividades, estas acciones tuvieron el impacto que yo esperaba. Los niños lograron los aprendizajes esperados o el logro educativo. Lograron desarrollar esas capacidades, esas habilidades, esa adquisición de conocimiento. Lograron construir las actitudes que yo esperaba. Si la respuesta es sí, perfecto. Pero si la respuesta es no, que es lo más común, pues entonces tenemos la posibilidad de volver a planificar las acciones y pasar a un segundo ciclo, a un tercer ciclo, a un cuarto ciclo, etcétera. Es decir, este es un proceso siempre de mejora continua. Pero es un proceso de mejora continua ¿de qué? De nuestra propia práctica docente. Ahora, lo interesante sobre esto, voy a dejar de compartir un momento, es que al mismo tiempo que nosotros estamos mejorando nuestra práctica docente, estamos investigando, estamos observando que tiene el efecto de nuestra acción en nuestros estudiantes. Estamos sistematizando esa información y entonces estamos atendiendo este papel tan importante, esta coyuntura que va a ser fundamental para nuestra propuesta, que es la docencia, por una parte, la práctica docente, por una parte, pero por el otro lado, la investigación misma. Esta es justamente la mirada de Antonio Latorre, una mirada que debo decirlo, ha tenido mucho éxito, sobre todo en América Latina. Entonces, esta es la propuesta justamente Antonio Latorre nosotros. Vamos a compartir este texto de Antonio Latorre para todas y para todos ustedes, para que puedan finalmente hacer una revisión más detallada. Pero les tengo una gran noticia. Y la gran noticia es que, a pesar de que Antonio Latorre es alguien que no da casi entrevistas, es alguien que casi no participa en actividades públicas, difícilmente vamos a encontrar conferencias grabadas. Sí tenemos una breve entrevista de 7 minutos
donde el propio Antonio Latorre nos habla sobre la investigación. Entonces voy a compartir esta entrevista para todos ustedes. Les pido a todos poner su atención y vamos a discutir un poquito sobre ella. Creo que ya se ve por allá, ¿verdad? Sí, ya se ve. Perfecto. Vamos entonces a darle play por acá. La investigación-acción es un modelo de investigación actualmente educativa que tiene como finalidad, como recurso, transformar esa práctica para conseguir una práctica que tengamos mejores resultados y sea de mejor calidad. La educación es un tipo de práctica que se adecua de una manera muy pertinente a este modelo de investigación que el modelo tradicional que se basaba sobre investigación sobre el aula. Actualmente, el modelo de investigación-acción lo que permite es ser protagonista al propio docente del proceso de su investigación. Y lo importante es que el profesor es el que asume este modelo en función de capacitarse, profesionalizarse mejor. Y lo que en definitivamente primeramente tendrían que considerarse en capacitar a los docentes en el dominio y en el diseño de esta metodología para lo que puedan lograr. El problema en los centros escolares es que los profesores no salen formados en este modelo de investigación y, por tanto, si no lo conoces, si no lo sabes, no lo vas a poder implementar. La necesidad otra necesidad es concienciar a la propia escuela, a la propia institución, de los resultados y de las finalidades que tiene este tipo de investigación. La investigación-acción, como dice, es generar transformaciones y cambios en que se pueda realmente mejorar la calidad de la educación. Entonces, yo primeramente, si tengo que llevar a cabo una investigación o propiciar en un centro la investigación-acción, lo primero que empezaría es a concienciar y a sensibilizar a los docentes del valor o la implicación que lleva este método de investigación, que no tiene que ver nada con el método tradicional de la investigación sobre la escuela, sobre la enseñanza, sino que aquí la investigación va a surgir sobre la propia práctica, sobre las propias prácticas de los docentes. Los docentes se van a transformar como creadores de conocimiento de la práctica que llevan a cabo. Por lo tanto, tiene este sentido más adecuado a las necesidades que tienen los maestros en su propia práctica. Un proyecto, como cualquier otro proyecto de investigación tradicional, tanto que sea de tipo cuantitativo como que sea de tipo cualitativo, la investigación-acción generalmente también tiene sus propios diseños de investigación. Sin embargo, tiene sus especificidades, ¿no? Porque el diseño prácticamente lo que contempla la investigación-acción es buscar situaciones de mejora, de cambio de la propia práctica. Entonces, las características del diseño de investigación primeramente tiene que abordar los elementos o componentes importantes del diseño, que sería una parte, lo que sería el propósito de la investigación, otra parte sería ¿por qué justificas tú este proyecto de investigación? Otro elemento importante sería ¿qué objetivos te propones al hacer esta investigación? Y después ya sería el módulo prácticamente de un diseño de investigación
es el proceso cíclico de investigación-acción, que generalmente suele contemplar 4 momentos o espacios importantes. El plan de acción, que es importante. En el plan de acción tienes que identificar situaciones de mejora, tienes que hacer el diagnóstico de la situación de mejora y tienes que plantear una hipótesis de mejora. Después vendría la acción, implementar la estrella, por ejemplo, de la investigación-acción es la acción que llevas a cabo, la estrategia que implementas, que llevas a cabo. Esta la tienes que desarrollar, tienes que ver qué elementos son los que van a componer esta estrategia y después tienes que observar todos los cambios que se van a llevar a cabo. En definitiva, lo que tienes que elaborar es el modelo de investigación. Datos, la recogida de datos y llevar después a unas conclusiones. En definitiva, la investigación-acción, como cualquier otra investigación, conlleva todo un diseño, una planificación, unos pasos. Por lo tanto, el proceso es que tiene su propia especificidad. Y es que una investigación-acción siempre tiene que contemplar una acción, siempre tiene que basarse sobre las prácticas educativas y siempre tiene que llevarse, sobre todo, de forma colaborativa y de forma reflexiva. La reflexión sería otro elemento integrador de todo lo que son estos procesos de investigación-acción. Muy bien. Se ha cortado un poquito nuestro video. Un poquito de paciencia, por favor. Muy bien. Parece ser que se ha cortado un poquito nuestro video. Es posible que varios de ustedes ya hayan visto en algunas ocasiones cuando hemos hablado de investigación-acción en el programa de posgrado. Ya hemos utilizado este video. Voy a compartir en el mensaje. Voy a compartir en el mensaje de la llamada el link de este video, con mucho gusto, claro que sí, maestra Itza, para que ustedes puedan verlo con calma. Pero bueno, esencialmente lo que ahí tenemos es un poco esta perspectiva que ya hemos tratado de ir argumentando, no solamente con la propuesta de Antonio Latorre, sino con la de otros autores previamente. Ahora, en este texto de Antonio Latorre, que por cierto aprovecho y agradezco, la doctora Ana María Pérez Romero ha compartido este texto en el grupo de WhatsApp de programa de doctorado. No sé, doctora, si pudiera, abusando de su amabilidad, si pudiera compartirlo acá en el chat, sería maravilloso, en el chat de la videollamada, el link, para que todos aquellos que están interesados pudieran revisar este texto. Es un texto básico, pero es un texto base muy importante que seguramente nos va a ayudar si tenemos alguna duda sobre esta metodología de investigación. Bueno, debo decir que estos 4 pasos a los que se refiere Antonio Latorre en realidad cubren o tratan de generalizar diversos modelos de hacer investigación-acción. Es decir, esta no es la única forma de hacer investigación-acción. Me gustaría compartirles que diversos autores tienen propuestas, aunque todas son relativamente semejantes. Muchísimas gracias, doctora Ana María. Aunque todas son semejantes, al mismo tiempo son diferentes. Y bueno, un ejemplo de ello es el modelo de investigación-acción de Kurt Lewin, un psicólogo muy importante que él se interesa en
en usar la investigación-acción para hacer investigación en el campo de las ciencias sociales de la psicología. Y veamos que este modelo de Kurt Lewin atiende un poco algunas de las ideas que generaliza Antonio Latorre. Es decir, hay una idea inicial que se explora, que se busca, se hace una búsqueda de los hechos para elaborar un plan general con pasos. Y después se pone en marcha ese plan general y se evalúa. Una vez que se ha evaluado, se hace un enriquecimiento de este plan y nuevamente se vuelve a planificar con los pasos que sea necesario, se pone en marcha y luego se vuelve a evaluar. Y bueno, así sucesivamente podemos desarrollar este modelo de Kurt Lewin. Ahora, además del modelo de Kurt Lewin, tenemos también el modelo de John Eliot. John Eliot, que escribió este libro, La investigación, acción en la educación. Y vean que el modelo de Eliot es un poquito más complejo, pero al final recae en ideas muy semejantes a las que propone Antonio Latorre. Es decir, hay una idea inicial, hay un reconocimiento de esta idea inicial que nos permite hacer un descubrimiento, un análisis de los hechos para pasar al desarrollar un plan general con cada uno de los pasos de la acción. La implementación, la revisión de la implementación y sus efectos, y después explicar cuáles son las fallas en la implementación y en sus efectos, para nuevamente llegar a la revisión de una idea general, y entonces se va desarrollando un plan corregido. Vean que nuevamente es diferente al de Kurt Lewin, es diferente al de Antonio Latorre, pero al mismo tiempo también es semejante. Y bueno, también tenemos el modelo de Weihart, que también este filósofo muy conocido, también se adentra en los procesos de construcción del conocimiento educativo. Para Weihart, primero hay que sentir, hay que experimentar el problema, es decir, el problema emerge de la práctica, el problema emerge de la realidad, después pasa a que nosotros imaginemos la solución del problema, a que pongamos en práctica la solución que imaginamos, a que evaluemos cuáles son las acciones emprendidas y a que modifiquemos la práctica a la luz de los resultados. Nuevamente vean, observemos todos que este modelo de Weihart es semejante a los modelos anteriores, pero a la vez también es un modelo diferente. Entonces, todos van a tener cierto nivel de semejanza, pero al mismo tiempo vamos a mostrar que en cada uno de estos modelos hay también diferencias importantes. Y después tenemos uno de los más populares, y es que no es el más popular, que es el modelo de Stephen Kemmis. Stephen Kemmis, que nos habla también de la investigación-acción, y que él alega que Antonio Latorre se centra en 4 pasos fundamentales distribuidos en ciclos. Vean cuáles son estos pasos. El primero es planificar, el segundo es actuar, el tercero es observar y el último es reflexionar. Bueno, si no sale lo que nosotros esperamos, si no se dan estos resultados que nosotros esperamos, volvemos a planificar, volvemos a actuar, volvemos a observar, volvemos a reflexionar. Y hacemos esto por 1, 2, 3 o más ciclos según sea necesario. Esta es justamente la propuesta de Stephen Kemmis, una propuesta muy interesante que también busca simplificar, que busca mostrarnos, perdón, alguien más nos acompaña, que busca justamente mostrarnos esta mirada de cómo podemos implementar una investigación. Ahora, hasta aquí hemos hablado de investigación-acción. ¿Y por qué hemos hablado de investigación-acción? Porque la investigación-acción es la metodología, porque la investigación-acción es este proceso de investigación que buscamos seguir para crear un documento específico. ¿Cuál es el documento que buscamos crear? Pues justamente la narrativa pedagógica. ¿Sí? Ese es el documento
al que nosotros aspiramos construir. Una narrativa pedagógica y que, bueno, justamente antier, cuando estaba preparando este material, me hizo recordar a uno de nuestros grandes maestros en México, allá en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por eso comparto con ustedes esta fotografía, porque en Humberto justamente encontramos esta extraordinaria cualidad de poder identificar, de acuerdo a las necesidades, a las características, a las cualidades de cada uno de sus estudiantes, cuáles eran los problemas adecuados para cada uno de ellos. Y siempre fue una persona que estaba interesado en que sus estudiantes desarrollaran habilidades en la escritura. Él le llamaba justamente desarrollar la creatividad en la escritura académica. Y bueno, este curso busca encontrar esta parte en nosotros, encontrar y construir un proceso creativo que nos invite a narrar cierto tipo de experiencias, de saberes, de reflexiones. Y justamente en este sentido es que aparece el término de narrativa pedagógica. Una narrativa pedagógica que es una forma de documentar, esto es muy importante, documentar y reflexionar, otro aspecto sumamente importante, sobre las experiencias de enseñanza y aprendizaje. No es solo un relato, no es solamente una descripción de lo que pasó en el salón de clase, sino que es una herramienta de investigación, es una herramienta de desarrollo profesional que ayuda a los educadores a comprender mejor su práctica. Esa es justamente la intención de una narrativa pedagógica. Parece que alguien más nos acompaña. Bienvenido, maestro Julio, qué gusto que nos acompañe. Muy bien, voy a volver a compartir. Entonces, vamos a construir. El objetivo de nuestro seminario, y vamos a irlo haciendo poco a poco, es construir esta narrativa. Vamos a ir construyendo paso a paso esta narrativa. Bueno, entonces ya tenemos una primera idea de qué es una narrativa, pero entonces, ¿cuáles son los elementos claves de una narrativa? Porque alguien podría entender de una manera distinta y decir, no, es que una narrativa es una especie de anécdota, es una especie de diario. Bueno, lo que aquí vamos a decir es que no es así. Es mucho más que una anécdota, es mucho más que un diario, es mucho más que una descripción de lo que pasa en el salón de clase. ¿Por qué decimos que es mucho más? Porque una narrativa pedagógica debe de contener los siguientes elementos. Un primer elemento es una reflexión crítica. Una reflexión crítica que vaya más allá de la descripción para analizar cómo pasan las cosas, cómo surgen los eventos en el salón de clase. Y entonces, en esa descripción detallada que hace el educador, que hace el profesor al escribir, también el profesor va haciendo una reflexión, va hablando, va cuestionándose sobre sus decisiones, sobre las reacciones de sus estudiantes y también sobre el impacto de sus métodos. Ahora, además de la reflexión crítica, la narrativa también tiene una intención, también tiene un propósito. No se trata solo de contar una historia, sino que se trata de analizar esa historia para aprender. Vean qué bonito, para aprender. Vamos a aprender de nosotros mismos, vamos a aprender de nuestra propia práctica. Entonces la narrativa busca identificar patrones, desafíos, pero también éxitos para mejorar la enseñanza en el futuro. Y vean cómo esta parte se conecta directamente con la investigación-acción, porque la investigación-acción también es un proceso de investigación que busca la mejora continua. La investigación-acción es una metodología con la cual se lleva a cabo un proceso investigativo. La narrativa pedagógica es un producto que surge de esa metodología. Ahora, ¿podría haber otro tipo de productos? Desde luego que sí.
podríamos hablar de un ensayo, podríamos hablar de un informe, podríamos hablar de un reporte, podríamos hablar de un artículo, pero ahora no vamos a hablar de ninguno de ellos, vamos a hablar únicamente de la narrativa pedagógica. También la narrativa pedagógica tiene cierto nivel de subjetividad y desde luego de experiencia. ¿Por qué? Porque la enseñanza es una experiencia personal. Porque el educador, porque cada uno de ustedes protagoniza esa historia, vive esa historia, narra esa historia y tiene su propia perspectiva. Ustedes viven las emociones y buscamos describir esas emociones en cada una de las experiencias en el salón de clase. Pero también hay una conexión con la teoría. ¿Sí? Las narrativas se conectan con la práctica diaria. Necesitamos conceptos, necesitamos teorías educativas para fundamentar nuestras ideas, para fundamentar nuestras propuestas, pero también para discrepar cuando nuestra práctica no coincide con las teorías existentes. Esto nos permite crear un marco más profundo, un marco más profesional, que va más allá de una simple experiencia personal. Comparto nuevamente. La narrativa pedagógica. Entonces, bueno, ya hablamos de algunos de sus elementos, todavía no de manera formal, pero ya hablamos de algunos elementos que hay que considerar. Pero entonces, ¿cuál es el beneficio de crear una narrativa pedagógica? ¿Por qué la narrativa pedagógica se ha convertido en una temática que aparece en muchos espacios de la educación nacional? ¿Cuáles son los beneficios de una narrativa pedagógica? Bueno, uno de los primeros, muy importante, es el autoconocimiento. El que nosotros como maestros podamos entender nuestras propias fortalezas, nuestras debilidades, nuestras creencias sobre la educación. Casi nunca lo hacemos. La prisa, la falta de tiempo, el cumplir con los objetivos establecidos de acuerdo a los planes y programas de estudio, casi nunca nos da la oportunidad de hacer una reflexión sobre estos aspectos. Entonces, el autoconocimiento es un aspecto muy importante. Segundo, la mejora continua. Identificar nuestras áreas de oportunidad y desarrollar nuevas estrategias de enseñanza. Y desarrollar nuevas estrategias de enseñanza. Y claro, compartir conocimiento, ¿sí? Compartir nuestras narrativas nos permite crear comunidades de aprendizaje, nos permite recibir retroalimentación, nos permite compartir experiencias, nos permite crear nuevas ideas. Pero también valorar el trabajo docente. Nos damos cuenta de la complejidad, de la creatividad que tenemos que tener las maestras y los maestros en el aula. Y nos hace evidente que no solamente es transmitir la información, sino se trata de crear experiencias realmente significativas para nuestros estudiantes, pero también para nosotros como profesores. Entonces, una narrativa se convierte en una experiencia de enseñar, en un objeto de estudio, transformando esa práctica diaria en una oportunidad para aprender, pero también para innovar, ¿sí? Entonces, estos son desde luego algunos de los beneficios que nosotros podemos encontrar en un trabajo de la construcción de narrativas pedagógicas. Bueno, entonces, vamos a elaborar un classroom. Vamos a lo largo de, por ahí por mitad de semana, a compartir la clave para que todos tengamos acceso.
Ahí en Classroom vamos a subir algunas lecturas. Las primeras lecturas tienen que ver justamente con el proceso de investigación-acción, pero también van a tener que ver con la narrativa pedagógica. Vamos a ir dándonos tiempo para llevar a cabo estas lecturas, para poder profundizar y, bueno, yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta primera sesión de trabajo. Hoy no vamos a dejar una tarea en específica todavía, porque vamos a dejarla a la siguiente clase, pero la tarea que sí nos vamos a llevar todos, que nos encantaría que pudiéramos llevarla, es dar una lectura a este texto que nos ha compartido la profesora Ana María, la doctora Ana María, que es un texto muy, muy interesante. Creo que subieron el texto, pero solamente para un grupo de WhatsApp, nada más que acá tenemos un público más amplio. A ver, voy a ver si logro También lo subí compartir aquí con en el ustedes. chat, doctor. Puse el vínculo de donde lo bajé. Ya está. Sí, aquí está en el chat. Perfecto. Sí, gracias, muchísimas gracias. Gracias. En el chat, si revisan los mensajes en la llamada, por favor, donde escribió la doctora Ana María Pérez Romero, dice www.v.mx, la Universidad Veracruzana. Bueno, tiene varios términos, pero al final dice la investigación-acción, conocer y cambiar la práctica educativa. Este es el libro de Antonio Latorre en formato PDF, ¿sí? Entonces, bueno, yo quiero invitar a todas y a todos ustedes. Es un libro de base, va a ser nuestro texto de cabecera. Léanlo, disfruten de su lectura y sobre todo, muy especialmente, pongan atención al capítulo 1 y al capítulo número 2, si son tan amables. Vamos a dejarlo como una lectura complementaria, una lectura muy interesante, este texto. Y bueno, nos vemos el próximo sábado en punto a las 10 de la mañana para seguir hablando justamente de la investigación, acción y las narrativas pedagógicas. Voy a pedirles si alguien nos puede apoyar, si todos podemos encender nuestra cámara para tomar una fotografía. Y no sé si la maestra Patti, si el maestro Evaristo, si la maestra Anita, si alguien más nos puede apoyar tomando algunas capturas, quien lo desee, y que después por ahí nos haga el favor de compartirlas. Ya está el maestro Julio. Si el profesor Julio nos apoya tomando esa captura donde aparezcamos todos. Yasbereni Ábrego, sí, adelante. Nada más no entendí lo de lo del Classroom. Usted lo va a hacer y nos va a mandar la invitación. Digo, es que no estoy en ningún grupo de WhatsApp, estoy invitada por fuera, para saber lo del Classroom que comentaba que sería durante la semana. Sí, seguramente el miércoles vamos a estar compartiendo por ahí el Classroom, el link para que todos podamos darnos de alta. El día miércoles, miércoles por la tarde. ¿Cuál sería la vía de comunicación del link? Muy bien. Se los voy a enviar a todos. ¿Cuál sería la vía de comunicación? Lo voy a enviar por grupo de WhatsApp. Ya aquí dice que te lo manda. Sí, ya, gracias. Perfecto, excelente. Muchas gracias, maestra Jacqueline. Muchas gracias. Bueno, maestro Julio, ¿ya se tomó la foto? Disculpe. Sí. Ya está. Bueno, les agradecemos mucho si pueden tomar estas fotos donde podamos aparecer todos. Si es posible. Si la maestra Leonor nos puede apoyar, bien, para tener varias fotografías. Y bueno, pues agradecemos mucho a todos y a todas ustedes, a cada uno de ustedes por acompañarnos. Que tengan un maravilloso fin de semana. Disfruten con la lectura de estos 2 capítulos. Nos vemos el próximo sábado porque vamos a empezar un trabajo después de escritura y después de revisión de la escritura. Entonces, bueno, sigue un proceso muy interesante. Ha sido un gran placer saludarlos. Muchísimas gracias. Bonito fin de semana, compañeros. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Doc. Hasta luego. Bye. Muchas gracias a ustedes. Muy bonito fin de semana. Que la pasen muy bien. Hasta luego.